Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes Bienvenido hacer. a nuestro nuevo capítulo, a nuestro nuevo webinar, en donde el día de hoy me acompaña Cristian Martínez, el fundador de la compañía, y Bastián Rodríguez, uno de nuestros asesores en inversión inmobiliaria. Así que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, exprésenla en el chat y nosotros vamos a estar atentos para responderlas. Antes de comenzar con el tema que escogimos hoy, que es conocer las características que tiene una buena inversión, explicarle un poco a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros como Crece Inmobiliario, en el mundo de las inversiones inmobiliarias que existen muchas posibilidades, pueden ser, por ejemplo, estacionamiento, terreno, casa en la playa, casa en Santiago, nos dedicamos específicamente a la inversión de residencia, rentar con la residencia. Eso es lo que nosotros nos especializamos. Y para insertarnos en este mundo de la inversión inmobiliaria, es bueno conocer cuáles son los principales puntos en los cuales tenemos que prestar especial atención al momento de invertir, al momento de tomar esta decisión y comenzar el camino del inversionista. Por eso preparamos una presentación, que se la voy a compartir ahora, que explica en términos muy sencillos en qué nos tenemos que percatar. En, ¿Qué es lo primero? Lo primero es lo que más nos va a hacer ruido al momento de nosotros, por ejemplo, seleccionar con qué proyectos vamos a trabajar, es fijarnos en la ubicación del proyecto que estamos ofreciendo a nuestros inversionistas. ¿Qué es importante en este punto de la ubicación? Por ejemplo, hablando a grandes rasgos, a 1 kilómetro a la redonda de los proyectos deben estar los servicios o la mayor cantidad de servicios posible. Con servicios me refiero, tienen que haber supermercados, mall, hospitales, colegios. Lo más importante dentro de las cosas que deben haber cerca de los proyectos es la cercanía con la estación de metro. Nunca vamos a ofrecer, o siempre va a ser más rentable, o siempre va a ser recomendable invertir en departamentos que no estén más allá de 1 kilómetro a la redonda de una estación de metro. Entre más cerca de los servicios, entre más cerca del metro, mejor va a ser la inversión que nosotros vamos a estar realizando. O sea, si yo me demoro 5 minutos caminando el metro, maravilloso, es tremenda opción. Si me demoro 10, también va a ser bueno. Si me demoro 15, sigue siendo bueno. Tenemos que percatarnos en cuáles son las terminaciones y la infraestructura también de este proyecto en el lugar donde esté ubicado, sabiendo reconocer específicamente cuáles son los sectores emergentes. Cuando hablo de sectores emergentes, hablo de lugares que quizás hoy mismo no son el centro de atención en cuanto a la demanda de arrendamiento, pero después de estudios y de análisis podemos saber que en un futuro, por ejemplo, Maipú va a ser, en un futuro no lejano, 2 años, Maipú va a ser una comuna donde va a existir una alta demanda de arrendamiento, cerrillos, y todo esto siempre debe estar focalizado en los lugares, o sea, con los servicios que le estaba expresando recién. Debemos estar atentos a los movimientos demográficos que existen en el país. Esto sin olvidar que nos focalizamos preferentemente en Santiago, pero sin obviar que en regiones también siempre va a ser bueno invertir. O sea, en regiones también tenemos que estar cerca de los servicios para que la unidad que nosotros estamos adquiriendo sea rentable. En ese sentido, existe una página en la que ustedes como inversionistas pueden ingresar y analizar y jugar, es entretenido, buscando cuáles son las mejores alternativas. Esta página es IPZ. Yo acá, bueno, perdón, acá voy a ingresar al link para mostrarles un poco en qué consiste esta página que yo la encuentro súper entretenida. Ahora, dejo de compartir y te muestro la página. Esto no está 100% actualizado, no está en línea totalmente, pero si vamos, por ejemplo, a
agosto del 2020. Vamos a ejemplo. ¿Qué es lo interesante de esta página? Que nosotros están todas las comunas de Santiago, o donde podemos tener intención de invertir, y podemos hacer clic en la comuna que sea de nuestro interés. Por ejemplo, cuando yo hablo de sectores emergentes como Maipú, acá está Maipú, esta es la parcela Estación Central. Acá se pueden fijar que dice la rentabilidad promedio que tiene el lugar, es un 5.57% y la variación mensual, estamos hablando de agosto del 2020, de un 12.56%, lo que lo transforma en un tremendo lugar para poder invertir y tomar la decisión de comprar unidades en este sentido. Acá arriba se pueden fijar donde dice score riesgo. Esto es como de 0 a 999, como el score que tenemos en DICOM, por ejemplo. Entre más puntaje, menor va a ser el riesgo. Acá existe un 751, lo que es un muy buen puntaje. Score del barrio, un 5.41, siendo la máxima nota un 7. Así como para mostrarle un poco, como digo, pueden ir viendo todas las comunas, Descanso, Maipú, este es un sector que no, podemos ver que no es rentable, las parcelas de centrales ya lo vimos, acá podemos ver la variación de esta zona de estación central. Por ejemplo, si a mí me gusta el sector oriente, yo quiero invertir en el sector oriente, me voy acá a Lo Barnechea. ¿Qué me dice? Que la rentabilidad es de un 3.52%, teniendo una variación mensual menos el 0.32%. ¿Qué es lo que pasa en el sector oriente? Las propiedades tienen un valor muy elevado en relación a lo que cuesta el arriendo. Por eso los lugares más rentables para invertir no son necesariamente en el sector oriente de nuestra ciudad. Bueno, acá pueden jugar y buscar todas las comunas y ustedes mismos ir viendo, no sé, a medida que si nosotros les presentamos un proyecto, decir, oh, me están presentando un proyecto en este lugar, ¿qué rentabilidad tendrá? Acá se puede observar. Aunque esta página se alimenta de bases de datos donde existen precios promedio, está bastante cercano a lo que pasa realmente, a cómo se está moviendo el mercado inmobiliario y dónde están los lugares más rentables. ¿Ya? Eso les quería compartir para que vean esa página que es de... A mí por lo menos siempre me meto para ver cuáles son los lugares que se están moviendo, cuáles son los movimientos demográficos, cuáles son los lugares más rentables del instante. Ahora, continuando con lo que presentamos, no, les dije que lo primero que tenemos que percatarnos es la ubicación para ver cuál puede ser un lugar rentable. Existen otros puntos. Acá, ¿en qué nos tenemos que percatar nosotros? Analizarnos a nosotros mismos, podemos hacer estudios nosotros mismos. ¿Soy sujeto de crédito? Este es el primer requisito para poder yo ser inversionista. En este ítem lo realmente importante no es a cuánto asciende tu sueldo o tu remuneración, sino que tu capacidad de endeudamiento. En regla general, las instituciones financieras te van a financiar como máximo el 25% de tus ingresos personales. ¿Qué significa esto? Que si yo gano 1.000.000 de pesos, no tengo ninguna deuda, tengo ese 1.000.000 de pesos libre, a mí el banco me va a prestar para endeudarme mensualmente hasta 250.000 pesos. Si yo gano 1.000.000, puedo adquirir una propiedad de 1.900 UF, 2.000 UF, lo que estaría en línea para poder comprar esa unidad. En este sentido, siempre tenemos que ser cautelosos y sumamente responsables al momento de decidir cuál es el riesgo que nosotros estamos dispuestos a asumir al momento de tomar esta inversión o al momento de escoger el proyecto en particular que nosotros estamos viendo. Los bancos de esta manera nos van a analizar en regla general. Cuando ya eres un inversionista pesado o eres un gran inversionista, probablemente este 25% pueda subir un poco y variar a un 30, un 35%. Esto es un número no fijo, sino que va a depender de cada caso en cuanto a cuánto te pueden financiar los bancos propiamente tal. Entonces, nos tenemos que percatar en la ubicación, fijarnos si nosotros somos sujetos de crédito y cuál es nuestra capacidad de endeudamiento,
Y un tercer punto que es sumamente importante al momento de decidir dónde invertir es el pago del pie. La forma del pago del pie es fundamental. ¿Por qué? Acá doy un ejemplo práctico en el que indico una propiedad que cuesta 3.000 UF, el 10% son 300 UF, lo que asciende aproximadamente a 8.811.000 pesos. Entonces tengo el proyecto 1, donde la inmobiliaria, en este caso que tenga alianza con nosotros, me da la posibilidad de pagar ese pie en 10 cuotas. Cada cuota sería de 881.100 pesos. En cambio, tengo el proyecto 2, en donde pagar este pie podría hacerlo hasta en 40 cuotas, por lo que cada cuota sería de 220.000 pesos, 220.275 aproximadamente. En el proyecto 2 nos abre la posibilidad de, sin considerar algunos proyectos que puedan tener bono pie, aquí estamos considerando nuestra inversión, que es el pie. Nos abre la posibilidad de quizás no invertir en uno, quizás en dos, quizás en tres, porque la cantidad de cuotas nos permite flexibilizar este pago y hacer mucho más amigable la decisión de desembolsar dinero, que es la inversión inicial y la inversión que nosotros debemos realizar al momento de comprar una propiedad. Es sumamente importante ver cuál es el abanico de posibilidades que existen. Claramente hay inmobiliarias que incluso tú, después de entregado el departamento, puedes seguir pagando el pie. Por acá también tienes que percatarte que se te puede juntar el primer dividendo con el pago del pie, entonces siempre se va analizando caso a caso, pero son puntos a tomar en consideración al momento de que nosotros decidamos invertir. Después de percatarnos de todos estos pasos que son bien simples, bien sencillos, ¿qué tenemos que analizar nosotros? La rentabilidad que tenga el departamento, rentabilidad que les mostré anteriormente en la página de IPZ, que insisto, véanla, a mí por lo menos me divierte verla. ¿Y qué es la rentabilidad bruta? Es un cálculo simple que se usa al sumar los 12 meses de arriendo y dividirlo por el valor de la misma propiedad. No se incluyen otros ingresos y gastos más que arriendo y valor. En este tema de la rentabilidad, más adelante vamos a presentar un proyecto en donde podrán ver un ejemplo práctico de cómo se ve esta sumatoria, este cálculo matemático en un caso, en un departamento en particular, un ejemplo práctico en el fondo. El tema del financiamiento, que es trascendental al momento de yo decidir invertir. Así, aquí doy un ejemplo. Yo, Germán Salamanca, tengo 60 millones de pesos. ¿Qué hago con esos 60 millones de pesos? Perfecto, me voy a comprar un departamento, voy a invertir en el departamento que cuesta 60 millones de pesos y lo voy a rentar con él. Lo voy a arrendar, probablemente después lo pueda vender y ganar con la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el apalancamiento? En términos viene de apalancar, en simple se refiere a levantar o mover algo con ayuda de una palanca, logrando mover cosas grandes con poco esfuerzo. Imagínense una piedra gigante que yo le intento empujar con las manos y no puedo, entonces tomo un fierro, tomo un palo, lo pongo debajo de la roca y haciendo torque logro movilizarla. Entonces me ayuda a mover grandes cosas. En el sentido del mundo inmobiliario, el apalancamiento se refiere a la deuda, el crédito hipotecario previamente tal, como instrumento de palanca, que permite invertir más dinero del que tenemos y aumentar la velocidad de recuperación de nuestro capital gracias al monto que pedimos prestado. ¿A qué me refiero en ese sentido? Yo tengo estos 60 millones de pesos. Voy a invertir estos 60 millones de pesos. Pero con el apalancamiento que hago yo, necesito el 10%. Entonces debo invertir 6 millones solamente. Y el resto es deuda hipotecaria. El resto es un préstamo que me están realizando, lo que me ayuda a aumentar la velocidad de recuperación del capital. Al momento de decidir invertir, es sumamente importante utilizar esta herramienta para de esta forma tomar la mejor decisión en cuanto al proyecto, en cuanto al departamento, en cuanto a la ubicación, en cuanto a la rentabilidad y en cuanto a
cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Como les dije, ahora Bastián les va a mostrar un proyecto en el que se van a ver reflejados los temas que, o a grandes rasgos, toqué para conocer las características de una buena inversión. Gracias, Germán. Bueno, siguiendo un poco en la línea de los conceptos que nos comentaba Germán y cómo ha sido la tónica en los últimos webinars que hemos hecho como compañía, hoy día queremos presentar un proyecto que es el proyecto Vértice, que es un proyecto de la inmobiliaria Inmobilia, que tiene fecha de entrega 2023 y que engloba bastante bien todos los conceptos en términos de rentabilidad, en términos de apalancamiento y que nos ayuda a entender muy bien y finalmente a llevar a cabo un poco el título de la presentación de hoy respecto a cómo identificar una buena inversión. Y en este caso el proyecto Vértice, vamos a ver que engloba todos estos conceptos. Adelante. Primero, las características del edificio. Vemos que Inmobilia, al igual que en sus más de 10 proyectos inmobiliarios construidos, se preocupa bastante de los espacios comunes, que son espacios que hoy en día las personas que habitan en los proyectos inmobiliarios agradecen muchísimo, como por ejemplo un salón gourmet súper bien equipado para poder realizar reuniones, gimnasio en terraza, que también es una tónica que se está dando mucho, replicando un poco las instalaciones de ejercicio que uno puede encontrar en las plazas de algunos barrios. Inmobilia y otras inmobiliarias también están replicando este concepto, llevando estos gimnasios a las zonas de áreas comunes, en terraza y al aire libre, simulando un poco los parques urbanos, acá con las instalaciones. Luego seguimos con los quinchos, bueno, piscinas y lugares, otro tipo de lugares que también las personas que habitan y que buscan también como características comunes dentro de la demanda que generan los espacios habitacionales, son puntos que aumentan el valor, digamos, del proyecto que estamos presentando, y obviamente un departamento que cuente con acceso a piscina en desmedro de otro, claramente va a tener una inclinación hacia el que sí lo cuenta, y muchas veces con ventaja en términos incluso del precio final en términos mensuales. Por favor, Germán. Acá es importante la ubicación con la que cuenta este proyecto dentro de los puntos importantes que mencionó Germán al inicio de la presentación, y vemos que este proyecto se ubica en la avenida Fermín Vivaceta, es una avenida paralela a lo que es Avenida Independencia, que está aproximadamente entre 5 y 10 minutos a pie de la estación de metro Plaza Chacabuco, está cerca del sector y del barrio Hipódromo Chile, tiene supermercados hacia el sur, supermercado Líder. En el mismo sector de la Plaza Chacabuco, un supermercado Unimark, si no me equivoco, está también el sector del Estadio Santa Laura. También hacia el sur encontramos el hospital, el JJ Aguirre, el hospital de la Universidad de Chile. Por lo tanto, es un sector, además de todo el boom de comercio que genera en el sector, está a 10 minutos más o menos del núcleo comercial de todo lo que es la estación Calicanto, hace que la ubicación de este proyecto sea una ubicación de altísima rentabilidad, como mencionó Germán anteriormente. Dentro de las plantas que ofrece este proyecto, tenemos plantas desde el Home Studio, que es una planta de un ambiente de altísima rotación, de muy buena demanda, y también de un ticket promedio bastante asequible, lo que hace que sean dentro de las unidades más rentables, junto con el de un dormitorio y un baño, que también lo presenta este proyecto, donde vemos ya dos ambientes. También es un ticket bastante asequible y aún sigue siendo una planta bastante atractiva en términos de demanda, al igual que los de dos dormitorios, que también, sobre todo hoy, por un tema de todo lo que significa la pandemia. Por favor, Germán, ¿se puede avanzar? Los de dos dormitorios, dos baños, o bien de dos dormitorios, un baño, por todo lo que significa la pandemia, esta habitación adicional muchas veces, que sean en parejas jóvenes o a veces en parejas con familias o familias relativamente chicas. La segunda habitación se agradece bastante, ya que
Todos sabemos que si bien la pandemia puede acabar, el teletrabajo es algo que nos va a seguir acompañando en el tiempo, y estos espacios ayudan un poco a separar los ambientes dentro de la casa en términos familiares, y son espacios que se agradecen bastante, con tickets bastante accesibles a la inversión, y que también mantienen la tónica de la alta demanda, sobre todo en los tiempos de hoy. Ahora, respecto a lo financiero y respecto a los puntos de rentabilidad y apalancamiento y cómo esto favorece a la inversión inmobiliaria, acá hacemos una comparativa en términos de la simulación financiera para dos tipologías. Primero, para la tipología del Home Studio, que es la unidad 1310, donde tenemos un precio lista de 2.090 UF, pero dadas las alianzas comerciales que nosotros como compañía mantenemos con empresas inmobiliarias como lo son Inmobilia, o bien otras inmobiliarias, nosotros como hemos mencionado en otro webinar de hoy día también, contamos con alianzas comerciales con prácticamente todas las inmobiliarias grandes que operan en Chile, lo que nos da acceso a descuentos especiales como el que pueden ver en esta simulación, que es de un 2% sobre el precio lista, lo que le entrega un precio final de compra al potencial inversionista de 2.048 UF para el caso del Home Studio, y en el caso del un dormitorio, un baño, un precio final de 2.341 UF. Aquí vemos en términos, bueno, acá vemos el tema del descuento, que se puede considerar dentro de lo que sería el apalancamiento, ya que ahí es la inmobiliaria quien de una u otra forma, dada esta alianza comercial, asume un poco. Cuando nosotros tenemos un descuento, ese descuento es un costo en términos monetarios que alguien tiene que asumir. Y en este caso, la inmobiliaria es quien lo asume. Entonces, para nuestros inversionistas, ya tienen en el bolsillo un 2% de apalancamiento adicional para poder llevar a cabo el proceso de inversión. Lo que se traduce en un valor cuota, considerando el apalancamiento de un 90% por parte del banco sobre el precio final, de 243.000 y fracción pesos en términos de dividendo, y un pie en porcentaje correspondiente al 10% de 6 millones y fracción. Lo interesante para este proyecto, y bueno, si vemos el de un dormitorio y un baño, tenemos un valor cuota un poquito más alto, 276, y un pie de un 10% que asciende a los 6.800.000 y fracción. Lo interesante en estos números que presentamos acá, y dado la fecha de entrega que tiene este proyecto, que como también mencionaba Germán, es un barrio emergente, es un barrio donde las empresas inmobiliarias construyen no azarosamente, sino que hay estudios técnicos, hay estudios financieros, hay estudios de mercado detrás, donde las proyecciones de venta, por algo las empresas inmobiliarias gigantes como Inmobilia construyen en esos lugares, nos dan el beneficio de, por ejemplo, poder pactar este 10% en un cierto número de cuotas, lo que facilita en términos de no ver tan mermado nuestro flujo de caja, ni en términos de ahorro, ni tampoco en términos de flujo de caja mensual. Es decir, por poner un ejemplo, como decía Germán anteriormente, si nosotros tenemos una renta, por decir algo, de 1,5 millones, es muy diferente comprometerme a 5 cuotas de 500.000 pesos, por decir algo, versus comprometerme a 24 cuotas de 100.000 pesos, insisto, por decir algo bastante básico, sabiendo aún que a la larga yo voy a rentabilizar con este proyecto de acuerdo a los números que vamos a presentar a continuación. ¿Cuáles son estos números? Por ejemplo, para el prototipo de un dormitorio, un baño, tenemos que el precio de compra hoy de la propiedad de un dormitorio, un baño es de 2.341 UF, lo que supone una inversión de un 10%, que finalmente es el capital que el inversionista cubre del valor de su propiedad, de 234 UF aproximadamente. Ahora bien, los estudios de mercado para la zona nos indican que la utilidad que genera una propiedad en este sector está entre un 6 y un 7% aproximadamente. Nosotros en las simulaciones de venta somos bastante conservadores y nunca utilizamos los números que pueden entregar al máximo, incluso los diferentes estudios de mercado que así lo puedan indicar. Entonces, en este caso en particular, usando una tasa de plusvalía en torno a un 6% anual, nos da un precio de venta al quinto año de 3.133 UF.
Es decir, yo compré en 2.341 UF y por el paso del tiempo mi inversión y mi patrimonio finalmente ascendió a 3.133 UF. Esto nos da un ingreso, es decir, yo vendo mi propiedad, saldo mi deuda de 2.341 UF con el banco, y esto me genera un ingreso al año quinto por concepto de venta de 792 UF. Ahora, el ingreso, si es que nosotros al ingreso le restamos el capital de inversión, obtenemos el beneficio de la inversión, que nos permite definir cuál es la utilidad que me genera. En términos monetarios, la utilidad que me genera este mecanismo de inversión al quinto año es de alrededor de 16 millones de pesos, lo que se traduce en que este proyecto de inversión en particular me entrega una utilidad en porcentaje respecto de este capital de inversión inicial en torno al 238%. Es decir, estaríamos duplicando y un poquito más nuestra inversión en 5 años, que muchas personas de repente, muchos tendemos a decir, oye, pero 5 años es harto tiempo para yo poder ver mi plata. Bueno, veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, con mecanismos de inversión como la APD o las cuentas 2, donde tienen que pasar 10, 15 años para poder tener rentabilidades que sean realmente mesurables y que puedan ser realmente comparables. En este caso, nosotros en 5 años ya tenemos un mecanismo de inversión altamente rentable que después nos permitiría poder seguir a hacer crecer nuestro patrimonio. Y por ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor. Si volvemos a la lámina anterior, nos podemos dar cuenta que la utilidad de 5 años es de 238%. Estamos hablando de una rentabilidad cercano al 45% anual. Hoy día no hay instrumento financiero que nos dé esa rentabilidad. Y eso también en un escenario súper conservador. El cálculo que hizo Bastián y Germán fue que el crecimiento o la plusvalía que iban a tener estos bienes iba a ser en torno al 6% anual. Es decir, que si mi propiedad cuesta 1.000 UF, al año 1 va a estar el año 0.000, al año 1 1.006, luego va a un 6% más, 1.006 por más un 6%, porque esto es interés compuesto. Y ese es el cálculo que se hizo. En los últimos 10 años, el mercado inmobiliario ha crecido en promedio un 112%. Quiere decir un 11,2% anual. Por lo tanto, el cálculo es bastante conservador, dado que se hizo con el 6%, casi la mitad de rentabilidad. Lo que esto dice ser que es mucho más al cabo de los 5 años. Efectivamente, ¿por qué es un 238%? Porque nosotros pusimos 234 UF y esas 234 UF me dio un retorno adicional de 16 millones. Entonces, eso me da efectivamente un 238 y eso no está hoy día en el mercado. Y no es difícil que esté, y va comparado también con el bajo riesgo que tiene este negocio inmobiliario, porque las propiedades van al alza, el bajo riesgo quiere decir que esté con desocupación, y la desocupación acá de un departamento, si bien lo maneja el mercado, se da que hoy en Chile hay una necesidad de vivienda muy grande, del orden de 600.000, en Santiago de 300.000, y considerando también que en Independencia, el caso que recién planteó Bastián y Germán, en este proyecto Vértice, el plano regulador cambió. Ya la cantidad de pisos que se están levantando es muy distinto, están muy por debajo por los pisos que se levantaban antes, por lo cual para poder hacer rentable el proyecto, la inmobiliaria, el valor UF metros cuadrados es más alto. Entonces, y eso llevado a que el costo del material también va al alza, el cobre está para arriba, eso quiere decir que hay mucho como mano de obra que se está yendo para allá, la mano de obra está cara, los commodities o los bienes básicos como el fierro, el cemento, para poder construir están muy altos y escasos. Eso lleva a que los tickets de las propiedades van a subir, van a seguir, dado la escasez, lo poco y nada que tengan, van a tener que hacer rentable este proyecto. Y ante una escasez, también, no es que sea una escasez de fin de mundo, no, pero hay una escasez que a nivel mundial de estos bienes, y eso hace que los precios también, como hay una alta demanda y una baja oferta, los precios van a subir sí o sí.
y sobre todo en esta zona que, como mencionó Bastián, que es una zona súper apetecida, que el plano regulador que ya cambió en Independencia, está cerca de avenida, está cerca de estadio, está cerca del hipódromo, muy cercano a todos los servicios básicos, servicios de locales. Entonces, es un proyecto bastante atractivo que particularmente nosotros como Cresce Inmobiliario nos ha ido muy bien con nuestros clientes asesorándonos en este proyecto, dado la plusvalía que está teniendo mes a mes, y todavía ni se entrega y va teniendo una alta plusvalía, y sobre todo después ya cuando pase el tiempo y se den cuenta que cuánto cuesta la propiedad versus de aquí a 5 años más. Van a generar un colchón de utilidad bastante importante. Eso, Bastián, perdona que te interrumpiera No, perfecto. para complementar un poquito el cálculo. Muchas gracias, de hecho. Bueno, y también acotando un poco lo que decía Cristian, en el tema del riesgo, considerar que el mecanismo de financiamiento que tenemos a disposición para justamente lo que mencionaba antes, respecto a la baja merma de nuestro flujo de caja en términos de ir pagando, por ejemplo, en cuota y no tener que hacer uso de nuestro ahorro, también significa una disminución en el riesgo, ya que no estamos poniendo, como bien dice el dicho, no estamos poniendo todos los huevos de una en la misma canasta, sino que vamos de a poquito pagando nuestro mecanismo de inversión, pero nuestra propiedad ya está generando ganancias desde el día 1 que nosotros somos propietarios, antes de que incluso sea entregado. Así que de todas maneras, muchas gracias, Cristian, por la acotación. Y por último, para seguir con la presentación, en el ejemplo de la rentabilidad anual, que es un poco lo que mencionaba también Germán un par de diapositivas atrás, respecto a cómo la rentabilidad se calcula y finalmente qué es lo que pasa con los ingresos que me genera versus la inversión que hice en términos anuales. Bueno, aquí el cálculo es bastante simple. Vemos que para la tipología de un dormitorio, un baño, el precio de UF de compra, el ticket que tiene hoy disponible esa unidad, es de 2.341 UF, donde consideramos un valor de cuota o valor de dividendo, si se quiere, con una tasa de un 3%. Esa tasa es una tasa crediticia bastante real, es una tasa promedio. Podemos encontrar bancos incluso que puedan ofrecer un poquitito menos que eso, pero de nuevo nosotros estamos siendo conservadores en nuestros cálculos para no salirnos un poco de los márgenes, sino que todo lo contrario. Y en ese caso tenemos un valor cuota de 276 y fracción, con un valor de arriendo proyectado en esa zona para esta tipología de unos 310 mil pesos en valor de arriendo. Eso nos da una diferencia entre nuestros ingresos mensuales y el dividendo de 33 mil pesos aproximados, que finalmente es lo que genera en beneficios para nuestro flujo de caja en términos mensuales, y nos da una rentabilidad anual, de acuerdo a lo que presentó anteriormente Germán, de un 5,41% anual para este proyecto, lo que presenta números bastante atractivos, lo que engloba un poco todos los puntos que había dicho, que mencionó Germán respecto a cómo identificar una buena inversión, lo que también hace un poco eco respecto a todas las variables que mencionó Cristian Martínez respecto a cómo se van a ir dando la evolución de precios en el corto plazo. O sea, el tema del cobre, el cobre está teniendo valores peak casi históricos, lo que de todas maneras está provocando un éxodo de mano de obra, lo que obviamente va a generar una baja oferta en la mano de obra, una alta demanda en la mano de obra por parte de las inmobiliarias, que se van a ver sí o sí obligadas a tener que subir sus precios. Por lo tanto, la oportunidad de inversión obviamente es hoy. Tenemos que aprovechar estos mecanismos de financiamiento que tenemos a disposición, y obviamente tenemos otro par más de mecanismos bastante especiales, sobre todo para este proyecto, que obviamente nos gustaría contárselos y explicárselos de manera más holgada a las personas que estén interesadas, y que obviamente los invitamos a que nos contacten a través de cualquiera de nuestros medios, para que así podamos hacerle llegar esa información de manera más personalizada y más expedita también. Bastián, mira, como y no poder no interrumpirlos más, de verdad siempre me reta que interrumpo bastante, pero varios puntos.
sumada a la rentabilidad anterior del 6% que mencionaba de la plusvalía Bastián y Germán, sumado a este 5%, estamos viendo que el rendimiento de esta inversión es cercano al 11%. Eso siendo en un escenario súper conservador, 11,41, súper conservador, porque el cálculo futuro fue del orden del 6. ¿Y por qué del orden del 6? Porque dado esto es como un camión que está cuesta arriba y hay que moverlo, entonces la economía en este momento está un poquito más lenta y hay que echarla a andar, y es por eso que fuimos súper ácidos en el cálculo de un 6%, pero esto de verdad, de aquí a la vuelta de la esquina de un par de años dicen estar no menos del 8, del 10% de rentabilidad de solamente el plusvalía. Bueno, siguiendo ese ejercicio, estamos hablando de rentabilidad al 11,51, cerca del 1% mensual. Hoy día no hay instrumento financiero que sea de bajo riesgo que dé eso. En algunos casos, un depósito a plazo está bajo el 1% anual. Por lo tanto, no se compara. Y por otro lado, vemos también, para cerrar el tema del ciclo económico, hay ¿por qué van a subir las propiedades? Y lo que hemos dicho nosotros hace un año y tanto atrás, que cuando partió la pandemia, y que cuando nos preguntaban cómo van a subir, sí, porque lo que hicieron las inmobiliarias, pusieron más descuento, pero los precios no lo bajaron, y ahora el valor UF metro cuadrado de los proyectos, del mismo proyecto, ya están más arriba que hace un año atrás. ¿Y por qué? Principalmente por varios factores. Uno, la mano de obra, porque esto es mano de obra, no es que llegar y instalar cualquiera, es una persona que tiene que saber hacer la tarea, y esa en muchos casos también se está derivando a otras áreas. Segundo, los commodities, que son las materias primas que van para arriba. Tercero, muchos después de octubre, muchas inmobiliarias frenaron un poquito la velocidad de octubre de 2019, frenaron un poquito la velocidad de levantar proyectos, y están terminando y están haciendo lo que ya tenían en carpeta. Pero nuevos están ahí, algunos ya están retomando, afortunadamente, pero no están con la misma velocidad que veníamos en el año 2018-2019. Y eso provoca una escasez de oferta y el aumento de la demanda. La demanda es constante. ¿Por qué? ¿Por qué es constante? Porque necesitamos igual viviendas para cubrir las necesidades de hogar que tenemos en Chile. En Chile existe una alta demanda de vivienda y tenemos escasez de vivienda, como veníamos diciendo anteriormente. Eso lleva a una menor oferta de productos, en este caso departamentos, y una mayor demanda o una demanda constante. Los precios van a tener que subir sí o sí, y van a subir. Y ahora, ya salió que van a entrar ya entraron varias comunas en cuarentena, van a seguir entrando varias comunas en cuarentena, eso hace retrasar los proyectos, la velocidad de entrega de las unidades y de los proyectos también va a llevar a que haya menos oferta en el mercado, y eso también, al haber menos oferta, volvemos a lo anterior, va a subir también el ticket de cada unidad. Y también, ¿por qué? Porque las inmobiliarias siguen teniendo costos financieros, siguen teniendo costos de administración, y el mes a mes ellos siguen el cronómetro o el contador, y tienen que seguir cubriendo gastos. Entonces después tienen que subirlo con los precios de las unidades que ellos venden. Entonces todos esos factores hacen que los departamentos suban, ya han subido, van a seguir subiendo. Entonces la invitación es que aprovechen ahora que el principal activo, y que también por ahí va la invitación de este webinar, es que el principal activo que tenemos nosotros, los inversionistas, es el acceso al crédito. Y si tenemos ese acceso al crédito, aprovechémoslo, dado que con eso vamos a poder suplir la demanda constante y en crecimiento, dado que tenemos una cantidad de migración hacia Chile, va a llevar a que tengamos más necesidades de vivienda. ¿Y quién mejor que nosotros, que estamos con la posibilidad de poder cubrir esas necesidades con nuestra inversión y que nos paguen por eso, que nos van a pagar el arriendo? Maravilloso. Y por otro lado, la banca, dado que estamos en escenarios de más riesgo por la contingencia de salud, y también todo el arrastre que viene de la economía y política social, lleva a que el mercado y las políticas crediticias sean más ácidas. Entonces, cada vez va a haber hoy día la cantidad de gente que tiene acceso al crédito versus la que teníamos hace un par de años es muy distinta, mucho menor.
¿Eso por qué? Los bancos se están resguardando mucho más al momento de poner sus dineros de cara a los distintos clientes y poder financiar créditos. Que lleva a que haya menos gente que tenga la posibilidad de comprar y hay mucha más gente que necesita arrendar, porque no tiene la capacidad de comprar o financiar una compra con un crédito hipotecario. Entonces, los que puedan invertir van a tener oportunidad, dado que va también mucha gente a aumentar su demanda por arriendo, dado que no tiene la capacidad hoy día de poder pagar un dividendo. Producto de dos cosas. Uno, que vieron mermado su ingreso, o dos, que si bien hay mucha gente que pasó del mundo formal, del trabajo formal al mundo informal, ya sea con Uber, ya sea vendiendo cosas que ganan dinero, pero eso no lo pueden demostrar a los bancos. Entonces, de cara al financiamiento, los bancos no lo consideran, pero sí la gente tiene la capacidad para poder pagar ese arriendo. Y ahí está la oportunidad para el inversionista de poder entregar, si bien con una previa calificación, con siempre un análisis bien formado de que la persona sea un buen sujeto de crédito o un buen sujeto que pague el arriendo, y eso lo pega, la hace 13 Corredores, que es una empresa que trabaja en el grupo nuestro, que es del mismo grupo, que tenemos un algoritmo que funciona perfecto y que hace un predictor de cómo va a pagar el cliente. No es la bola mágica, pero sí, dado ciertas variables, te permite predecir de mejor forma el comportamental de pago. Entonces, todo eso lleva a que esta sea una muy buena oportunidad para sobre todo los que tengan acceso al crédito. Aprovechen esa variable, traspasen el riesgo a un tercero, que en este caso es nuestro partner, que es el banco, y si la ecuación me da riesgo, rentabilidad, maravilloso. Y eso le agregamos la plusvalía que está generando, eso le agregamos la escasez de unidades que está hace ya un par de años atrás, a eso le agregamos el aumento de la materia prima, a eso le agregamos la mayor demanda por arriendo, porque hay gente que está también generando ingresos, pero no lo puede mostrar para acceder al crédito. Es la ecuación perfecta para el que pueda ser inversionista y pueda generar un retorno adecuado a través de esta posibilidad de inversión. Eso era como mi comentario para poder cerrarlo y poder invitarlo a que lo vean bien. Es una muy buena opción, una alta rentabilidad, un bajo riesgo y también complementa la jubilación, porque esto nos va a llevar a que nosotros hagamos una comparación, es decir, ya, ¿cuánto es lo que necesito? Un cuadro, ¿cuánto necesito para poder tener una mejor jubilación y con esto mejor? Y aparte tú administras tu ingreso, no lo estás manejando a través de un tercero, tú sabes cuando quieres, si quieres liquidar esta propiedad, tú lo liquidas cuando quieras y lo puedes hacer caja en el momento que estimes conveniente, o si quieres tenerlo durante todo el tiempo, no necesitas visto bueno. Si te pasa algo, no corre el riesgo que muchas veces estas compañías no entregan a los herederos si tienen mayor de 18 años, etcétera, con distintas condiciones, la aseguradora, no quiero meter en eso ahora. Acá esto va a quedar de herencia, entonces el que dejamos asegurado también a nuestras familias. Es un muy buen momento para ser inversionista. Lamentablemente, dado todo lo malo que está pasando a nivel mundial, claro, lleva a cuando estas oportunidades económicas, ciclo económico de recesión, son un muy buen momento como para poder comenzar a ser inversionista. Eso. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, tampoco no es coincidencia que los fondos de inversión y los multifamily estén metiendo su lucas en comprar proyectos enteros para rentar con la residencia. Se fijan en cada uno de los puntos que yo mencioné anteriormente. Es el momento para invertir. El mejor momento fue ayer. En realidad, el segundo mejor momento es hoy. Y aunque parezca un poco eslogan comercial, es total y completamente cierto por todos los antecedentes que también les dio Cristian. O sea, el que compre hoy va a tener rentabilidades, va a tener subidas de precios, su departamento en corto tiempo. Nosotros fuimos sumamente conservadores al momento de indicar cuánto va a ser lo que va a costar en 5 años. Sumamente conservadores. Así que eso.
Bueno, agradecerle a todos la presencia, los comentarios. Hoy la No invitación que nos olviden- sigan en las redes sociales, por favor, Eso mismo. @Crece www.creceinmobiliario.com. Estamos haciendo muchas cosas entretenidas en la página y en las redes sociales, así que síganos porque ahí vamos a pegar información constante y cualquier cosa, por favor, nosotros los vamos a contactar si quieren tener una asesoría personalizada, porque aquí estos son bien antecedentes más bien macro, pero cada persona tenemos una realidad totalmente distinta. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato y qué es lo que queremos. Entonces eso lo hacemos a través de reuniones individuales, donde los vamos a escuchar y los vamos a guiar para ver cuál es la mejor opción que tiene cada uno para poder ser inversionista. Exacto. Síganos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, que estén muy bien.